Estos últimos minutos de Brújula Internacionales con Jesús Macei, diplomático venezolano, politólogo, fue funcionario en Brasil y por eso preguntarle cómo ve las elecciones del domingo. Bueno, aparentemente está cantada una victoria de Jair Bolsonaro, ¿no? Según las últimas encuestas que he podido ver, su votación va a oscilar entre un 55 y un 60%. Ha subido Haddad un poco en las encuestas. Sí, le ha reducido la ventaja en 6 puntos en una semana. Si las elecciones hubieran sido en 2 semanas más, Haddad podía haber dado una sorpresa, pero no creo que le va a alcanzar el tiempo por muchos factores. Primero, hay un gran sentimiento de anti-PT, hay un gran sentimiento de contra rechazo. Lula y lo que significaron ellos. Y sobre todo lo que significaron los dos gobiernos del PT y además por aparentemente toda la corrupción que hubo con Lavallato, Odebrecht, todas las alianzas que se tejieron alrededor de América Latina. Entonces, eso en la sociedad brasileña ha generado un gran sentimiento anti-PT, antipartido fundamentalmente. Por eso que los partidos del centro en la primera vuelta, el MDB, el PCDB, el PCB, salieron muy mal en los resultados electorales. El centro político en Brasil prácticamente desapareció. Y por eso que se polarizó tanto entre la izquierda y la derecha. Ahora, Haddad fue más conservador que Lula y su equipo, fue hacia el centro, pero también Bolsonaro como que está suavizando su discurso, ¿no? Bolsonaro ha girado al centro porque necesita los votos del centro y además, por lo que también he sabido por la prensa brasileña y otros medios de comunicación brasileños, es que ya ha tenido contactos informales con el gobierno de Temer y inclusive la prensa brasileña del día de ayer indicaba ya algunos nombres de probables ministros, ¿no? ¿Quién sería el canciller? Sigue sonando mucho este descendiente de la familia real, Luis Felipe Orleans e Braganza, pero hay 2 diplomáticos de carrera de Itamaraty que han colaborado en la campaña de Bolsonaro que también suenan bastante como funcionarios de Itamaraty en la campaña de Bolsonaro, que han sonado mucho como cancilleres, ¿no? ¿Qué va a pasar con la relación y la diplomacia entre Brasil y Venezuela si gana Bolsonaro? Yo creo que lamentablemente la relación no va a ser buena, porque Bolsonaro, por las posiciones que ya se le conocen públicamente, ha tenido una posición muy frontal con respecto a Venezuela. Entonces yo creo que la perspectiva de las relaciones entre Venezuela y Brasil es que no van a ser muy cooperativas, que digamos, todo depende también cómo Venezuela se maneje, cómo reciba el triunfo si gana Jair Bolsonaro efectivamente el domingo, y vamos a ver cómo va a reaccionar el gobierno venezolano y además la primera semana va a ser fundamental en Brasil, porque yo creo que si Bolsonaro gana el domingo, el día lunes él va a tener una entrevista con Temer y ya se va a iniciar el proceso de transición, que inclusive ya está nombrado, que va a ser el ministro de la Casa Civil, Eliseo Padilla, que es como el ministro de la Secretaría de la Presidencia o el ministro del Despacho aquí en Venezuela, que es un ministro clave de coordinación gubernamental. Bueno, él es el que va a coordinar la transición gubernamental y informar al nuevo gobierno de cuáles son los planes y cuáles son los programas que quedan pendientes por ejecutar. Bueno, lo vamos a invitar la semana que viene ya con la primera semana cumplida del presidente que gane para ver los análisis en razón del estudio que siempre hace sobre Brasil. Como no, Julio, con mucho gusto. Pero garantiza entonces el triunfo de Bolsonaro. Yo creo que está garantizado el triunfo de Bolsonaro, a menos que pase una catástrofe. Claro. Y como decía ese gran canciller alemán, Bismarck, la política es el arte de lo posible, la ciencia de lo relativo. Entonces, todo es posible. Yo no creo que haya algo aleatorio, algo debajo de la manga de Haddad que pueda voltear las tendencias y disminuir 12, 14 puntos que todavía lo separan de Bolsonaro para revertir la tendencia, ¿no? Bueno, y en la ciencia de lo posible y en el mundo de la relatividad, las noticias internacionales van a seguir muy abundantes este fin de semana, sobre todo con la perspectiva de lo que van a ser las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y el lunes estaremos con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras, para seguir contando la historia del mundo en eso imprevisible que tiene la política, pero también con pronósticos, como el dicho por nuestro profesor Jesús Macei, de las elecciones de Brasil. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.